Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por la Fundación Magnolia para la Paz y el Bienestar. Para más información, ve a wearemagnolia.org. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos muchísima suerte. Tenemos la gran fortuna de poder platicar con una persona súper interesante y además es una figura clave en el mundo artístico y en la cultura española. Tiene una trayectoria impresionante. O sea, si os la cuento toda, no acabamos. Es director, es autor, es guionista, director de teatro, de televisión, de cine. Podría mencionar todas y cada una de sus películas, de sus colaboraciones, de sus proyectos, pero entonces se nos acaba la hora del podcast y no se trata de eso. Mejor que nos lo cuente él. Félix Sabroso, encantado de estar aquí contigo hoy. Y yo también. Me apetece mucho charlar contigo y mantener una conversación sobre mi trabajo y sobre lo que tú estimes oportuno. Perfecto. Mil gracias, Félix, por haber aceptado y por regalarnos un ratito de tu domingo, que hemos estado charlando antes de empezar a grabar. ¿Tú siempre madrugas? ¿Te levantas siempre muy temprano? Sí, soy bastante madrugador. Es verdad que a lo mejor algún día de repente me descubro a mí mismo durmiendo hasta las 9:30 de la mañana y me parece un lujo y no lo suelo hacer con frecuencia. O sea, Normalmente a las 7 ya estoy levantado. ¿En serio? O sea, tú lo de aprovechar el tiempo lo llevas muy Sí. bien. Hay veces que a las 6:30 de la mañana estoy despierto y a las 7:30, y si estoy en fase de desarrollo de un guión o estoy escribiendo y estoy ya en esa fase en la que estoy rematando y tengo la cabeza demasiado puesta en el trabajo, hay veces que me despierto muy temprano y verdaderamente la lucidez para la escritura entre las 6:30 de la mañana y las 9:10 de la mañana es impagable. Ahí primero estás más desconectado de la realidad porque yo soy muy social y mi teléfono es una especie de boca de metro, no para de sonar y siempre estoy hablando con gente por teléfono y normalmente además trabajo con la tele puesta, con música puesta y siempre presumo de que puedo hacerlo, de que me viene bien, de que no hay ningún problema con eso, pero tengo que reconocer que cuando de repente estoy sentado escribiendo a las 6:30, 7 de la mañana, a veces ni siquiera ha amanecido y está todo en silencio, me lo agradezco a mí mismo el no molestarme tanto, no distraerme tanto, porque muchas veces la distracción en realidad no es una característica de mi proceso de escritura, sino una característica derivada de mi ansiedad. Soy un tipo ansioso y entonces la idea de la escritura, sentarte, concentrarte, estar ante un ordenador escribiendo, me provoca ansiedad, me provoca y entonces necesito distracción. Pero si te provoca ansiedad, llevas toda la vida escribiendo. No, ¿Qué? pero ser escritor o escribir no es algo que se pueda evitar, es una forma de entender la realidad, es una forma de mirar la realidad. Tú cuando escribes no necesariamente el proceso es placentero, no siempre es placentero. Es placentero cuando observas que te acercas a un resultado, cuando lo que estás escribiendo camina en buena dirección y se acerca a lo que tú quieres contar, pero durante el proceso hay un montón de inseguridad, en el que tienes una resistencia al proceso, en el que entras y sales, en el que dudas de si lo que estás escribiendo es muy bueno o es una mierda. Entonces, en toda esa fase del proceso es sufrido, ¿no? Con lo cual sí se genera ansiedad. Lo que pasa es que yo no puedo evitarlo, o sea, yo siempre vuelvo a la escritura. Algunas veces fantaseo con decir, ¿y qué pasaría si no escribiese? Pero es verdad que cuando no produzco, cuando no tengo producción artística en mis manos o no estoy creando algo en paralelo a la realidad, soy una persona infeliz. A mí me produce mucha felicidad y además es incluso aparte de un oficio que a medida que vas cumpliendo edad, aflora la idea de que es un oficio y empiezas a tener mecanismos de trabajo que te facilitan el proceso. Es también una forma de entender la realidad. Es como yo tengo necesidad de reproducir la realidad. Ahora estoy hablando contigo, tu casa, tu cara, lo que tú me digas, me resulta inspirador. O sea, todo me
todo me es útil. Lo bueno, lo malo, absolutamente todo lo que vivo es un nutriente natural para mi trabajo, con lo cual mi proceso es siempre interpretar la realidad. Es como, y me gusta vivir. Pero entonces, tu trabajo, el ser guionista, el escribir, es una especie de terapia para ti, ¿no? Es terapéutico, no digo que sea una terapia, pero sí es terapéutico. No es exactamente una terapia, es más un oficio. Es verdad que cuando era joven, las primeras cosas que escribí tenían bastante que ver con querer entender cosas que me pasaban, cosas que sentían, cosas que me obsesionaban y que estaban instaladas en mí, preocupaciones o a lo mejor exceso de observación de algo. Y escribir sobre ello me ayudaba a ordenarlo, a colocarlo. En realidad es una búsqueda de una especie de... Tiene que ver con una búsqueda del orden y de hecho se produce ese proceso antes de la escritura. Yo necesito ordenar mi escritorio, ordenar mi casa, necesito tener un entorno ordenado para poder comenzar el proceso de escritura. Tengo siempre esa especie de liturgia antes de empezar a escribir. Y escribir también es ordenar. Al final es como lo de la arquitectura, coges un espacio vacío y lo vas ordenando, lo vas clasificando, encasillando y ordenando el espacio, ¿no? Y la escritura tiene algo que ver con eso. Tú tienes las ideas o cuando tú tienes una idea de una ficción, de una película, de una obra de teatro, de un relato, tienes una idea vaga de lo que quieres contar y vas haciendo un trabajo de selección de qué elementos son interesantes para escribir la historia y cuáles no, y se trabaja por eliminación, vas como ordenando todo eso en el espacio y en el tiempo. Oye, ¿tú te ves más entonces como guionista y como escritor que como director? Porque, vamos, como director tienes muchísima experiencia, tienes muchas películas. Voy a Sí. decir de algunas que tengo aquí. Un plan español, El tiempo de los monstruos, La isla interior, Los años desnudos, Descongélate, El grito en el cielo, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. O sea, tienes muchísimas películas como director. ¿Te ves más Sí. como guionista, como escritor? A ver, el trabajo de dirección, o sea, yo soy muy afín también al trabajo de dirección y de hecho, así como digo que el proceso de escritura es un proceso más sufrido, cuando estás en un set rodando, normalmente estoy de muy buen humor. Estoy de muy buen humor, porque estoy rodeado de un equipo de gente que cree en tu proyecto, que lo apoya, que está dispuesto a dar su mejor versión para que tu proyecto salga adelante, o por lo menos yo los motivo para que así sea. Y entonces en esa fase del proceso lo paso muy bien y disfruto mucho. Y sobre todo establezco una certeza con lo que yo he escrito. Lo que has escrito cuando es para hacer una obra de teatro o para hacer una película no existe o solo existe en el papel mientras no lo pones en pie. Entonces cuando empiezas a hacer, por ejemplo, un proceso de trabajo con los actores o cuando empiezas a hacer un proceso de trabajo con un equipo de arte, un equipo de producción, un equipo de dirección, empiezas a hacer real algo que está en tu imaginario. Y entonces, el intentar hacer los grados de acercamiento entre lo que has imaginado y lo que la realidad te permite que sea, porque las localizaciones no son siempre como tú quieres, o los actores no lo llevan exactamente al mismo lugar, hay un trabajo de flexibilización, te vas flexibilizando y te vas adaptando a que lo que tú tienes puede variar, pero en esos grados de variación puede haber también algo interesante. Todo ese proceso es mucho más disfrutado, el trabajo de escritura. Lo que pasa es que sí que es verdad que tengo la necesidad de inventar las historias. En los últimos 2 años he empezado a dirigir cosas por encargo que no he escrito yo y he Ajá. encontrado un aliciente también en esa forma de pensar. Yo veo que hay muchos directores o que hay muchos guionistas que hablan de sí mismos en una única dirección. Dicen, no, yo es que solo dirijo lo que yo he escrito o solo trabajo en función de estos parámetros. Yo cuando era más joven era así. Yo solo dirigía lo que yo escribía o solo trabajaba a partir de elementos que me preocupaban y me obsesionaban. Cuando aparece el oficio y te sientes seguro con el proceso de trabajo, eres capaz de dirigir o te sientes capaz de dirigir y de llevarte a tu terreno algo que no has escrito tú y que en principio a lo mejor en primera lectura no siempre te motiva. Tienes que encontrar la puerta de entrada en ese contenido,
pero Mm. creo que sí, que en general íntimamente me siento más escritor y guionista que director. Ja. Félix, nos hemos enfocado a tu oficio y a tu carrera como guionista, pero me gustaría volver en el tiempo, porque tú no eres de Madrid, vives en Madrid, pero eres de las Islas Canarias, ¿cierto? Sí, exactamente, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué dedicarte al mundo del cine? ¿Cómo fue ese salto? Sí, yo en los 80, en la década de los 80, pasé de la adolescencia a la primera juventud y Ujú, fue ahí donde un poco se gestó todo. Ya en la niñez que tenía la idea de que me gustaba lo del proceso creativo y ser artista, de repente pintaba, era muy mal pintor, o de repente escribía relatos o inventaba cosas. Empecé creyendo que quería ser actor, luego lo dejé muy pronto eso. Y ya en esa época, en los 80, empecé a hacer cursos de guión, de realización, de cine en Canarias. ujú. Me involucré en rodajes de cortometrajes, a veces míos, a veces de otros amigos, en procesos de dirección de arte. Fui aprendiendo de distintas disciplinas, me metí en una compañía de teatro local, fui como forjándome en el mundo del amateurismo en todas las corrientes un poco. Estuve haciendo escenografía de teatro, estuve haciendo un poco de todo. Lo que haces cuando estás en una compañía de teatro amateur, que eres un hombre orquesta, haces un poco de todo. Sí. Y fue una gran formación, esa fase fue una gran formación. Y lo de venirme a Madrid, primero, para hacer cine en ese momento no había ninguna posibilidad de, bueno, si querías esperar por una subvención local y acabar a lo largo de toda tu carrera habiendo hecho 2 películas sobre lo que sucede en tu ciudad o lo que sucede en tu pueblo, pero si querías que tus películas tuvieran una proyección internacional y estar muy cerca de la industria, tenías que estar en Madrid. En Mm. ese momento era así, ahora es menos complicado poder desarrollar proyectos fuera de Madrid, está menos centralizado, pero en ese momento era así. Y además, por otro lado, en Madrid estaba sucediendo algo que a mí me generó mucha fascinación. Yo era un adolescente en los 80, habían nacido las libertades, la democracia, no sé qué, y en Madrid estaba la movida madrileña, el cine de Almodóvar y toda una serie de cosas que para un joven adolescente de una ciudad de provincias era alucinante. Entonces yo me convertí en un visitante intermitente de la ciudad de Madrid. Veníamos de fiesta, a salir de noche, a conocer gente del artisteo, a ver teatro, Ujú. y íbamos y veníamos. Y ya cuando pude instalarme en Madrid, pues me instalé, era como una especie de sueño perseguido, tenía esa fantasía. Y luego además era una fantasía que venía incluso de la niñez, porque mi padre era madrileño, mi padre era madrileño. Ah, Y sí. entonces veníamos de niño, yo venía una vez al año a Madrid, para mí Madrid era fascinante, las calles, la Gran Vía, la Plaza del Callao, el parque de atracciones, el zoológico, no sé qué, lo que hacía cuando niño, ¿no? Y entonces la fascinación fue como evolucionando y mutándose. Y lo que empezó siendo una especie de fascinación infantil se convirtió en una fascinación creativa y artística en los años de la movida y luego en una realidad a finales de los 80, principios de los 90, cuando ya por fin me instalé aquí. Mm. Pero, Félix, ¿te das cuenta que ahora eres parte fundamental de la cultura de esta ciudad? O sea, si no hay una obra de teatro en cartel tuya, hay una película, una presentación, o sea, tú ya muy madrileño, ¿eh? Bueno, eso tiene bueno, no sé si soy una parte del mundo del espectáculo y del mundo de la cultura de esta ciudad, no sé si fundamental. Te agradezco muchísimo. Es muy agradable, pero no sé si es fundamental. Seguro que no es fundamental, pero sí que es verdad que tengo mucha producción artística. Mm. Primero porque soy ansioso, en cuanto termino algo ya estoy escribiendo otra cosa o ya estoy ideando otro proyecto. Y segundo porque yo he sido yo vengo de la clase media española. Mi padre era un oficinista y mi madre una ama de casa. Y Mm. entonces vivimos desde la etapa más subdesarrollada de la España de los años 60, 70, que es cuando nací y me forjé mi niñez, a entrar en la adolescencia, en una época en que empezaba una especie de burbuja y de fantasía de que España se enriquecía, de que íbamos a mejor, de que íbamos a Mm. más, de que habíamos dinero, una especie de fantasía de desarrollo
que luego no, luego fue una fantasía, pero bueno, se iba desarrollando. Y entonces en esa especie de cultura de la clase media española subdesarrollada que asciende y que llego a Madrid y que me convierto en cineasta, cometí la estupidez de convertirme en una persona, también fruto de mi ansiedad, muy gastona y muy vividora. Entonces me dedico a viajar mucho, o sea, no me compré una casa, no ahorré, no fui una hormiguita, fui Sí. una persona que pensaba que me comportaba como un nuevo rico sin serlo. He viajado mucho, he gastado mucho, me he comprado ropa, he festejado mucho, he hecho muchas fiestas, muchas cenas, he sido muy party animal, pero todo eso me convirtió en una persona que en mi madurez estaba muy endeudado. Y Uy, entonces pero bueno. he tenido también que producir mucho, he tenido que producir mucho también por necesidad. Yo hago mucho análisis de todo eso, de ser una víctima también de un juego del sistema, una víctima un poco estúpida de todo eso, porque me parece que también, y he escrito sobre eso, he escrito también sobre esta especie de relación con la realidad y de todo eso, Mm. y bueno, ha tenido una utilidad. Ahora tengo mucho oficio porque lo he practicado todo. O sea, no solo he escrito películas para mí, sino para otros, y series de televisión, y programas de entretenimiento, y teatro comercial, y he estado de script doctor de guiones para proyectos de otros. O sea, he tenido que trabajar mucho y eso me ha dado una visión muy amplia de mi oficio. Y ahora tengo mucho oficio y soy capaz de disfrutar también de un proceso. Yo recuerdo en los 90, yo tuve un éxito intermitente. Yo hablo mucho, no te dejo preguntarme. ¿Quieres que No, me no, calle? no, no. Sigue, sigue, sigue. Ah, ¿sabes? Y entonces tuve un éxito intermitente. Por ejemplo, Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí fue un hit y tuvo Ujú. mucho éxito, pero automáticamente después hice El grito en el cielo, que fue un fracaso de taquilla. Entonces, Ujú. tener muy pronto, muy joven y en las primeras veces un éxito y un fracaso fue muy instructivo para mí. Aprendí mucho de la relación con el éxito y de la relación con el fracaso. Se aprende más Claro. normalmente de los fracasos que de los éxitos. Los éxitos son atontan mucho y dan una información muy falsa de la realidad. Y en cambio los fracasos te ponen los pies en la tierra y pueden llegar a ser muy instructivos, muy inspiradores y te permiten volver a mirar la realidad. O sea, aprendí más de eso. No me quedé en el fracaso para seguir aprendiendo. Tampoco es Mm, eso, ¿no? Pero sí mm. que fue muy instructivo. Y entonces, construyendo quién soy ahora y que pueda hacer cosas para otros, me lo dio la oportunidad de fracasar, porque he conocido a otros directores y otros compañeros coetáneos míos que les ha ido muy bien en las primeras películas y han despegado muy bien sus carreras y entonces tuvieron la oportunidad de decir que no, por ejemplo, a hacer trabajos en televisión, que hace unos años estaba muy mal visto, ahora todo el Ujú. mundo hace series de televisión, pero hace unos años si eras cineasta no podías Claro. hacer televisión. No me voy a rebajar a hacer televisión. ¿Qué es No eso? hacían televisión, no hacían teatro porque no necesitaban subsistir. Y yo intentando mantener esta especie de hedonismo de aspirante a gran hombre que tenía yo y esta vida que tenía mezclada con ciertos fracasos que me obligaron a trabajar mucho, me permitieron aprender el oficio del espectáculo desde muchas perspectivas. Y eso para mí, digo que ese fracaso, no lo digo el fracaso como tal, o como del dolor, o como la letra con sangre entra, o como esa especie de sufrimiento que hay que padecer para llegar a ciertas conclusiones en el proceso creativo. No lo digo desde ese punto de vista, pero sí desde el mero sentido práctico. O sea, Mm. fracasar me obligó a ponerme las pilas y a estar alerta. Venga, lo que sigue, exacto. Pero Félix, dime una cosa. Lo bailado nadie te lo quita. O sea, tú gastabas dinero, fiestas, viajes y tal, pero quiero decir, ya ahora tienes una estabilidad y ya no tienes deudas, ¿no? No, ya no tengo Pues ya deuda. está, perfecto. Entonces, muy bien. O sea, tú Yo lo no tengo deudas. No, disfrutaste, lo no. Sí, viviste me y ya gustó está. vivir bien y no me arrepiento. No me Mm. arrepiento en absoluto. Hago un análisis de eso, pero no en tono de mea culpa. Ok. Muchos amigos me decían, vives por encima de tus posibilidades. Digo, mis posibilidades, vivo estratosféricamente por encima. Adivino mis posibilidades a través de un telescopio. Pero, pero sí que es verdad que agradezco deberle a la vida y no que la vida me deba a mí. O sea, no he experimentado Mm. mucho
he vivido mucho y tengo mucho que contar, ¿sabes? Y eso para mí es muy útil porque cuando llega el oficio, cuando ya tienes mucha experiencia, porque has rodado mucho o has trabajado mucho, es bueno que tengas un nutriente muy rico a la hora inspirador, a la hora y experiencial a la hora de escribir, porque cuando se instala la madurez en tu vida y la experiencia y el oficio, normalmente, tristemente, puede venir acompañado de una cierta sequía creativa. Le pasa a mucha gente. Claro. Y a mí, al contrario, tengo la sensación de que me han dejado contar poco todavía, de que tengo un montón de cosas en el cajón que no han podido salir a la luz. Vamos, entonces, entre el teatro, la televisión, el cine, o sea, todo lo que has hecho todavía hay mucho que contar. O sea, tenemos Félix Sabroso para rato. Bueno, eso espero. A lo mejor me jubilan antes. Estamos en un momento bastante despiadado con el tema de la juventud, los nuevos directores, los nuevos realizadores. Hay bastante criba y a la gente de mi generación nos han jubilado. Conmigo tengo la sensación de que no han podido porque la necesidad y la pesadez y la ansiedad que tengo no lo ha permitido y he ido como eligiendo carreteras secundarias y he dicho, pues bueno, pues ahora teatro, bueno, pues ahora televisión y tal, y sigo trabajando y la verdad es que no me he jubilado. Pero sí que es verdad que noto que hay un montón de directores de mi generación que tienen más dificultades para levantar proyectos y que si no son de pues millennials o gente muy joven, en las plataformas no dan tantas oportunidades, es más complicado. En líneas Félix. generales, hay gente que trabaja mucho. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 57. Pero tampoco eres tan mayor, quiero decir, Bueno, pero no tenemos tengo 30. Félix para roto. Hombre, 20 no Sí, tenemos, sí, eso sí. está claro, pero vamos, te queda mucho por andar, mucho recorrido. Sí, sí, sí. Pero entonces, Sí, escucha, tú llegaste a Madrid persiguiendo un sueño, sí. pero ¿qué hiciste? Quiero decir, no creo que Bueno, llegaras a la verdad es Madrid que y te cuando dijeran, llegué, niño, toma, tienes que escribir y no, dirigir esto. tengo la sensación de que hay cosas en la vida que las has gestado de una manera consciente e inconscientemente, con una especie de deseo muy efervescente por hacer lo que quería hacer, por otro lado con la formación, haciendo un montón de cursos, de tal manera que cuando llegué a Madrid yo tenía 28 años, no tenía 15. Mm. Era joven, pero tenía 28 años. Tenía la capacidad para direccionarme. Y además a los 28 años yo ya había tenido otra vida, una vida completamente diferente. Me metí a trabajar mientras hacía esos cursos de formación, me metí a trabajar en Iberia y cuando me hice empleado de Iberia, Dunia y yo, Dunia, la codirectora de toda mi primera tanda de películas, nos casamos y acabamos teniendo niños que heredamos de la familia, o sea, porque Dunia tenía muchos hermanos muy pequeños, sus padres murieron y yo con 21 años, 22 años, era un hombre que trabajaba en Iberia y que tenía 4 niños en casa. Con lo cual tuve una experiencia muy grande de un modelo de vida muy similar al que habían tenido mis padres, un núcleo familiar, unas responsabilidades, una casa, un sueldo, unos niños a los que educar. Todo eso con 22 años. Era una vida un poco loca, porque luego también tenías la naturaleza efervescente, la ganas de salir de noche, de vivir los 80 y tal, pero a la vez tenía que ejecutar ese rol. Y todo eso me dio un bagaje y una experiencia para que cuando yo llegué a Madrid con 28 años, aproveché mis oportunidades porque estaba como un lince, estaba muy alerta con lo que quería hacer y con aprovechar mi oportunidad. Y yo llegué a Madrid, me presenté a un casting de guionistas para un programa en televisión española, me presenté, me pillaron, me cogieron y yo te digo, llegué a Madrid en un mes de septiembre y en el mes de octubre estaba escribiendo guiones para televisión. Wow. Y ese programa duró 1 año y medio, con lo cual en 1 año y medio en Madrid ya me hice ya entré en el mercado, ya tenía otro proyecto y otro, empecé a hacer teatro independiente, iba haciendo mis proyectos en paralelo a esos trabajos en televisión. Esa fue mi entrada. Fue relativamente sencillo si lo cuento el efecto llegada a casting y que fui pillado. Pero nada sucede por generación espontánea. Creo que todo lo que sucedió anteriormente, el alimentar ese deseo, esa gana durante un montón de años, mientras me formaba y mientras no solo me formaba
creativamente haciendo esos cursos de guión, de dirección, sino también me formaba como ser humano viviendo y sufriendo la situación familiar y la vida que yo llevaba, gestó que aquello estallase como una bomba, ¿no? Que fuese Mm. muy rápido. Pero entonces tuviste muchísima suerte y algo que juega mucho a tu favor es que tienes talento, porque si fueses malo no te hubiesen contratado ni tendrías toda esta trayectoria. Supongo que sí, pero también creo que cuando las cosas se alinean a tu favor y está un poco para ti, se facilitan ciertos puntos de giro de la jugada. Por ejemplo, Mm. era mi primer trabajo como guionista. El margen de error era enorme. Yo tuve un montón de errores trabajando como guionista. Lo lógico hubiese sido que hubiese fracasado. Y de hecho, yo iba con pánico escénico. No había sido educado para trabajar en el mundo del espectáculo. Además, mis padres fueron bastante negadores de esa decisión mía, no les gustaba Mm. la idea, por Mm. lo cual yo iba con culpa y tal. Y yo tuve un montón de errores, pero sin embargo, algo estaba para mí en eso que un trabajo me fue generando otro. Y efectivamente, evidentemente, me acompañaría ciertas aptitudes o cierto talento para poder resolver algo que les debía parecer fresco o interesante. Porque desde luego nadie me despidió y al contrario me dieron nuevos proyectos, ¿no? Mm. Entonces, eres un survival, un Sí, superviviente. sí, señor. Sí, Félix, señor. tienes una peli muy importante para ti y una de las más importantes en tu carrera, que eres guionista y director, El tiempo de los monstruos. Sí. Eh, ¿Cuáles son tus monstruos? ¿Cuáles son los monstruos de Félix Sabroso? He empezado a entender un poco la realidad hace muy poquito. Ujú. Lo mío era mucho más un proceso de búsqueda que de celebración de encontrar hallazgos. Estaba siempre. Y entonces he sido una persona muy aguerrida a la hora de enfrentarme a mis fantasmas. O sea, todo lo que me daba miedo lo hacía, pero yo era una persona que me daba miedo, por ejemplo, volar. Meterme en un avión me daba un pánico, pero nunca Uy, dejé. pero, pero, Nunca dejé de pero tú de viajar. Canarias, Madrid, ¿cómo ibas? ¿En En barco? avión, sufriendo. No, Ya. quiero decir, yo viajaba mucho, Ajá. cogía muchos aviones, pero con miedo. A veces me Claro. emborrachaba para meterme en un avión, otras veces me tomaba una pastilla y otras veces simplemente sufría el miedo, pero nunca dejé de viajar por eso. Pues de esa manera un poco he enfrentado en realidad todo en la realidad. Mi relación con los demás, mi relación con el trabajo, mi relación con el paso del tiempo, con todo. Con una especie de valentía que era más fuerte que yo, una especie de valor o de deseo o de ganas de hacer cosas que era más fuerte que yo. Y eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante, porque es verdad que tenía un montón de elementos en mi vida que podían ser un freno o una limitación. Y esos son mis monstruos, poder ganarle la batalla a todos esos límites o a todos esos defectos para poder ser quien soy, porque como yo siempre digo que yo se supone que no tendría que estar aquí, o yo se supone que por la educación que recibí, por los miedos que tenía, por la culpa que sentía de contradecir mi tradición familiar o las cosas para las que había sido educado o lo que se decía en mi casa, yo lo lógico es que no me dedicara a esto. Y de hecho, muchas de las dificultades a las que me he enfrentado, yo les he sacado partido creativo, como te decía antes, pero también es verdad que han supuesto para mí que el camino fuese más azaroso y también que fuese más esforzado. Entonces, vamos a decir, eres un hombre muy valiente. Debo serlo, sí, sí, al final debo ser valiente. Sí, sí, Oye, me da mucha lo curiosidad, comparto. después de todo lo que has hecho en teatro, en televisión, en cine, los premios que has ganado y demás, tus padres estarán súper contentos, súper orgullosos y te habrán dicho, hijo, qué bien lo has hecho. Sí, ahora sí. Bueno, mi padre murió hace ya bastantes años, Mm. pero tuve la oportunidad de recibir su reconocimiento, porque ya había rodado 2 películas cuando él murió. Y sí que es verdad que pasó por una enfermedad muy larga y en los últimos años verbalizó, porque era un hombre bastante manipulador y me presionaba mucho, pero también era un hombre bastante honesto Mm. y bastante noble. Y sí que reconoció que yo había alcanzado algunos lugares y que había tocado cosas que él no esperaba y que sentía que se había equivocado y me reconocía mi valor. Esa conversación la tuvimos y para mí fue muy terapéutica también, fue calmante de recibir esa información. Y con mi madre sí está viva y con mi madre tengo muy buena relación
y ha cambiado mucho mi relación con ella. Ahora sí que reconoce lo que he conseguido y mi valía y tiene más confianza en mí. Hombre, por supuesto. Además, lo vuelvo a repetir, Félix, eres parte clave de la cultura en España. O sea, por todo lo que has hecho. O sea, vamos, tienes mucho mérito. Te agradezco mucho. Yo no sé qué hacer con los halagos nunca, porque ya digo, vengo, mi zona de confort, como dicen ahora, qué Ah, horror la expresión, pero la dicen, no está demasiado cómoda o sea, quiero decir, todos necesitamos reafirmación mm. profesional y tal, pero no suelo estar muy cómodo con los halagos, no sé qué hacer con ellos. Solo sé decir gracias, hay que decir gracias. Eso, ser Bueno, agradecido y ya rechazarlos está. tampoco es saludable. Ser agradecido siempre, siempre está muy bien. Félix, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Trabajando en teatro, en televisión o en cine? Pues mira, me han hecho esa pregunta muchas veces y la verdad es que normalmente en ninguna del teatro, la televisión o el cine tienen características diferentes y me provocan sensaciones diferentes. Pero luego siempre hay un momento en el que tengo la sensación de que es lo mismo, que es Ujú. que quiero contar una historia, que tengo que utilizar los parámetros de un género o de un formato diferente para poder contarla y entonces tengo que conocer los métodos. En algunos he tenido más experiencia que en otras, pero uno se pone a estudiar o a analizar la metodología de lo que va a hacer para poder contarlo, porque esto no solo pasa cuando cambias de televisión a cine o a teatro, sino que pasa de una película a otra. Una película tiene unos parámetros y otra uno no se puede parecer a sí mismo en cada cosa que hace, sino que Mm. una comedia está tratada de una manera, un drama de otro, el trabajo con unos actores, con una historia diferente, y entonces creas tu propio método de trabajo y una vez que tienes esa especie de metodología, que puede ser más o menos mm, esforzada o un proceso más pesado, al final te encuentras con que quieres contar una historia y llevarla a buen puerto a través del trabajo con un equipo y con unos actores. Y eso es estimulante para mí siempre, me da igual el género. Es verdad que en el mundo de la televisión y en el mundo del cine opina más gente y eso es más pesado. Tener que convencer desde el papel con un guión a jefes de contenido, analistas de guión, productoras, televisiones, plataformas. Todo eso es muy pesado en la fase de desarrollo y también la búsqueda de financiación, desde que tienes una idea hasta que la puedes llevar a cabo, pues a lo mejor te pasan 3 años de tu vida. Entonces, eso es muy... hay que tener mucha paciencia y yo no la tengo, pero he tenido que aprender a tenerla. Y en el teatro, en cambio, hay una dirección, una reacción muy directa. Tú escribes algo que estás pensando, que quieres hacer y lo ves puesto en pie con relativamente poco tiempo y sin que haya demasiados filtros o opiniones. Entonces eso es el estímulo esencial del teatro, pero Mm. yo siempre he creído que lo que me gusta hacer es películas, o sea, lo que más he perseguido, mi amante más infiel, ha sido el cine, porque me ha acompañado a veces sí y a veces no, y he tenido que recurrir al teatro y a la televisión, con lo cual tenemos esa cosa un poco de que, de que como es algo más perseguido, a lo mejor es más deseado, no lo sé. Eso es así. Ahora, tú has sido padre de alguna u otra forma y siempre hay un hijo favorito, un hijo que dices, los quiero a todos por igual, pero hay uno que es como, bueno, no tu favorito, pero vamos a decir, Puede que mm, el cine, puede que las películas, especial, yo creo que las películas. pero una peli o una obra de teatro así que digas, esta es especial por alguna otra razón. Les tengo cariño por distintos motivos, ¿no? Todos Claro. son hijos y todos les tengo cariño por distintos motivos. Pero bueno, como ni sienten ni padecen, puedo hablar sin miedo a ofender a nadie. A Ajá. mí, El tiempo de los monstruos, y La isla interior, mis dos últimas películas, son probablemente mis favoritas. Y luego El grito en el cielo es una película muy, muy atípica para algunos críticos y para los resultados de taquilla puede considerarse una película fallida, pero los años la han convertido en una película filón y tiene muchos fans porque es la más libérrima de todas. Entonces es como querer mucho al hijo tonto, ¿no? Es como le tengo cariño por insurrecta, por rebelde. Es una muy buena respuesta, me encanta. Ahora, la mayoría de tus proyectos son muy, muy, muy cómicos, muy petardos, muy...
¿Tú ves la vida de esa manera o crees que se vive mejor desde la comedia, esa visión tuya de la realidad? Mira, yo tengo bastante comedia en mi trayectoria, tanto en Ujú. teatro como en cine y en televisión tengo bastante comedia, e incluso cuando he hecho dramas como La Isla Interior o películas más abstractas o más personales como El tiempo de los monstruos, el elemento de la comedia o la ironía Ujú. están implícitas. Hay momentos de ironía en La Isla Interior a pesar de ser un drama duro e intimista y familiar, y lo mismo pasa con El tiempo de los monstruos. Y es verdad que eso pasa en mi realidad, en mi vida también. O sea, yo analizo la realidad siempre con sentido del humor. Siempre he necesitado reírme de lo que me pasa para entenderlo o extraer la ironía de los hechos de las cosas que me pasan, de lo que me pasa. Utilizo mucho el sentido del humor en general. Entonces, sí, creo que es un lugar en el que me siento cómodo. Es verdad que el humor que está en La Isla Interior o que está en Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, son muy diferentes. Pero luego incluso en mis comedias más divertidas siempre puede destilarse algo de descreído, de escéptico, de existencialista o de agridulce. O sea, el planteamiento, Mm. la idea del amor en Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, es la desmitificación de lo romántico. En El grito en el cielo se juzga y se critica el mundo de la televisión, la sociedad del éxito y que no somos lo que parecemos ante la posibilidad del éxito. Y es una comedia. En Descongélate tres cuartas de lo mismo. Se habla de la búsqueda del éxito en un núcleo familiar donde los intereses acaban estando por encima de los afectos. Entonces siempre hay una especie de lectura agridulce, porque además la comedia contiene eso. Normalmente el comediógrafo es alguien que mira la realidad, que no le acaba de gustar y que su manera de criticarla es utilizando el sentido del humor. Eso lo tiene la comedia. Y el drama necesita beber de la comedia, porque nosotros necesitamos desintoxicar la realidad observándola y mirándola. Yo creo que siempre la mirada del que hace comedia es una mirada transformadora Mm. para el espectador y para el propio que escribe. Por supuesto. O sea que podemos decir que eres una persona con sentido del humor. Mucho, sí, sí. Hoy no sé por qué, debe ser que es domingo por la mañana, estoy muy serio, pero yo soy un descojono. Yo con mis amigos conmigo se ríen mucho, yo sí, yo soy divertido. Soy un hombre divertido. Está más que lo digo yo, hablar de uno mismo, pero claro, no hay nadie por aquí que pueda ponerme estos adjetivos. Eso está bien. Ahora, leí por ahí que estás preparando una serie Sí. y vas a comenzar a rodar en mayo, ¿cierto? Bueno, no, en lo que he estado rodando una serie con El Ujú, Deseo, ujú. Mentiras Pasajeras, una serie de encargo que con un casting, la verdad que maravilla, y he estado rodando durante todo el año pasado y he estado postproduciendo hasta hace 15 días. He terminado de la postproducción de la serie, ya está terminada y Ajá. se estrenará en el de este año con Viacom, con Paramount Plus, pero todavía no tenemos fecha de estreno. Y lo que estoy preparando para mayo es una película. Es una película que voy a rodar en República Dominicana. También una película que me han encargado, aunque la verdad es que me han permitido bastante libertad a la hora de transformar el guión y personalizarlo, y en ello estoy. Estoy en proceso de trabajo. Mujeres, una comedia de mujeres que Ujú. se va a rodar en República Dominicana a partir de mayo. Mm. Mm. Has dicho algo que me llama mucho la atención y que te iba a preguntar. Mujeres. Eso es un gran tema en tu filmografía. O sea, tienes Sí, una relación muy especial con las mujeres, ¿no? Te interesan sí. mucho el mundo femenino. Bueno, en general esto es un tópico, pero es verdad y es un tópico y además habría que poder escribir a favor de que pueda suceder lo contrario, quiero decir, pero las mujeres dramáticamente son más poliédricas, son más ricas a la hora de expresar emociones y Ujú. en general, tal y como hemos vivido hasta ahora en lo social. Digo que podríamos cambiarlo porque no estaría mal poder hacer películas y comedias sobre personajes masculinos que estuvieran tratados con esos parámetros, que pudieran llorar, reír y sentir y emocionarse con la misma riqueza expresiva o con el mismo abanico de expresión emocional que tienen los personajes femeninos. Pero hasta ahora
he sentido una enorme facilidad para hacerlo con personajes femeninos. Y luego hay una realidad. Yo he sido educado en un mundo de mujeres. O sea, Ujú. mi padre era un señor que salía a trabajar y yo estaba en casa con dos hermanas, una madre y una abuela. Eran mujeres. Y esas mujeres y sus vecinas y las conversaciones entre ellas y lo que surgía en casa y cómo gestionaban no solo la realidad, las casas, las familias, la educación de sus hijos, las relaciones con sus maridos, los problemas en general, fueron una información privilegiada que yo tuve desde muy, muy pequeño. Entonces, me acostumbré a eso. De hecho, cuando mi padre creyó que para educarme tenía que meterme en un colegio solo de niños o meterme en la mili con 16 años, que me metió y no sé qué, Uf, no sé cuánto, me hizo más daño que bien, porque en realidad lo que quería era que yo conociera el mundo masculino y me pareció en esa primera instancia muy decepcionante, un mundo muy decepcionante. aburrido, Porque vamos a llamarlo. aburrido e incluso hostil. Mm, sí, Duro, puñetero, donde la gente era, me parecieron muy frágiles, muy débiles, porque no expresaban sus emociones, porque al contrario jugaban a la ocultación, a una especie de impostada resistencia ante la realidad, y todo eso les hacía ser personas, en el colegio los niños eran muy cabrones y muy duros, porque mm, toda esa idea de la masculinidad estaba por encima de ellos obligándoles a una impostura. Y eso no se puede ser feliz así. Entonces, claro. yo viví en el colegio y en esos momentos mucha violencia. Luego, con el tiempo, me he reconciliado mucho con el mundo de lo masculino. Y digo que Ujú. me he reconciliado porque, bueno, porque tengo muy buenos amigos, porque he tenido relaciones con hombres que me han caído bien, que me han gustado, de los que me he enamorado, he tenido de todo. Y luego también he trabajado con hombres heterosexuales con los que también he tenido una relación saludable y poderosa y bien, entonces tengo ahora mismo una percepción de todo eso más amplia. Pero en esa primera fase de mi vida, de la niñez y de la adolescencia, el mundo femenino era, para mí era el mundo. Mm, Era, y lo demás también era, podemos decir que era como un refugio, ¿no? Después de haber exacto. vivido A lo mejor lo otro esa me entró agresividad. por obligación y en contraste y no le encontré mucho punto. Mm, mm. Oye, me gustaría hablar de una de tus divas, porque en La Gran Depresión trabajas con Antonia San Juan, pero en muchas obras tuyas aparece Antonia San Juan. Sí. ¿Podemos decir que es una de tus musas? Bueno, es una, por encima de todo es una amiga con la que forjamos juntos desde muy niños. Nos conocimos en Las Palmas, somos de allí los dos, Mm, y los dos fantaseábamos, yo con dirigir, ella con actuar, ella con escribir, yo con escribir, compartíamos obras de teatro, o sea, forjamos juntos el sueño que ahora hemos cumplido. Entonces, nos hemos convertido en viajeros en el tiempo, somos personas de otra edad que nos miramos cara a cara y decimos, coño, menudo viaje hemos hecho juntos. Entonces, todo eso nos une mucho, hay muchísima complicidad, muchísima complicidad. Y creo que Antonia entiende mi escritura y mi forma de crear personajes y situaciones, creo que mejor que nadie. Antonia es muy buena actriz, es muy versátil, es mm. muy cómodo trabajar con ella, trabaja de buen humor además. Ok. Félix, tenemos un juego de palabras aquí en el podcast. Muy interesante. ¿Te gustan los juegos? Sí, a ver, puedo ser muy torpe. No, ¿qué dices? Venga, es muy sencillo. Yo te digo una palabra y tú me respondes con otra. Solo una. Muy Vale, rápido. La primera que se te ocurra. ¿Listo? vale. Venga. La primera. Amor. Relatividad, Suerte. no existe. Teatro. La vida, Libertad. complicado. Sueño. La otra realidad, Casa. eh, familia, Televisión. publicidad, Música. inspiración, Familia. cárcel, me salió, lo siento. No pasa nada. Amistad. Elección, Madrid. sueño, Cultura. necesidad, Podcast. instrumento, Lengua. virus, Lucas. personaje, Comida. vicio, Muerte.
Inevitabilidad. Cine, Realidad. sexo, Expresión. entrevista. Conversación. Y la última, ciudad. Londres. Pensé que ibas a decir o Madrid o Canarias. No, te tira más Londres. Me gusta mucho Londres, sí. Pero se come fatal ahí. Sí, se come muy mal. Pero bueno, se come de todo. Lo que no se come es comida inglesa, pero puedes ir a un buen indio. Sí, eso es cierto. Oye, ¿de verdad que entonces Lucas es un personaje? ¿No fue alguien real de tu pasado? No, y además es un personaje en el amplio sentido de la expresión. Quiero decir, no es solo un personaje por la película, sino que lo que representa Lucas en la historia es que el amor es una cuestión de versiones. Y esto ahora es muy palpable con lo que pasa en Instagram o con lo que pasa en las redes sociales cuando alguien se acerca a ti o cuando te comunicas con alguien, que el elemento de narcisismo está por encima a veces normalmente no vemos a otra persona, sino que nos vemos a nosotros mismos y nuestra proyección en un espejo. Entonces, Lucas no es una persona, es un personaje. Lucas existe según las versiones de cada uno de los chicos que tuvo una relación con él, e incluso de la mujer policía que también tuvo una relación con él. Y el espectador no acaba de saber quién es Lucas, porque Lucas, según cada personaje, varía su perfil. Y esto nos pasa en el amor. Nosotros empezamos a escribirnos con alguien y decimos, qué entrañable esto que ha dicho, o qué tierno, y a lo mejor no representa la ternura. La otra persona tiene una búsqueda y una intención diferente a la que buscamos nosotros. Pero las otras personas se convierten casi como en proyecciones de nosotros mismos, en avatares de nosotros mismos, y estamos intentando encontrar en la otra persona algo que nos falta, seduce, que nos llama o que nos halaga. Entonces, Mm, eso es Lucas. Lucas no es una persona, sino un personaje. una representación. Bien, bien. Una representación. Ahora, Félix, nos tienes que recomendar 4 cosas. Una peli, un libro, una serie y un disco. Vale. La última peli que he visto, que la he visto anoche, ha sido After Sun de Charlotte Wells. Y me ha gustado mucho y la recomiendo mucho porque es una película, bueno, es una película muy compleja y a la vez elige una manera de narrarla muy directa, muy sencilla y sin nada de ornamento. Y emocionalmente es riquísima, es riquísima. A mí me ha gustado mucho esta película. Ok. Libros, estoy siempre leyendo 4 o 5 a la vez. ¿En serio? Y, sí, por ejemplo, me resulta muy entretenido las novelas de Amélie Nothomb porque se leen muy rápidas y puedo recomendar cualquiera de ellas. Y lo último que estoy leyendo, y esto no implica ningún posicionamiento político, es que me lo regalaron y me lo empecé a leer y me pareció muy interesante para analizar nuestra realidad porque es un libro más filosófico ya ahora, que es el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Es lo que me he estado leyendo entre ayer y hoy, porque es muy cortito, se lee muy rápido. Y entonces está fatal que de repente digas, coño, pues vaya, este tío nos manda a leer ahora el Manifiesto Comunista. Se lee en una sentada y es muy interesante, puedes analizar muy bien la realidad. Y estoy leyendo bastante ensayo últimamente, estoy Mm, leyendo bastante ensayo. Lo que veo es que tienes una mente súper inquieta, vamos, no paras, porque si no estás leyendo, estás escribiendo, estás dirigiendo, o sea, ¿tú paras en algún momento? No, y tengo un vicio últimamente con las redes sociales, con Instagram, Mm, que está robándome mucho tiempo y estoy muy cabreado con eso. Es un instrumento, el móvil es un instrumento perfecto para la persona ansiosa y compulsiva. mm. Y yo antes abría la nevera y ahora abro Instagram. Y bueno, abro Instagram y la nevera, abro las dos cosas. Y debería Claro, comes a la vez que estás en Instagram. Pues mira, bien, exacto, exacto. Y me doy rabia con eso. que las redes sociales pueden ser adictivas. Ahora, ¿qué serie nos recomiendas? Uf, he visto muchas que me han gustado. A ver, ¿sabes cuál es el problema? Bueno, White Lotus me ha gustado mucho, las 2 temporadas, la he disfrutado mucho, pero, joder, me da mucha rabia porque no me acuerdo de los nombres, no sé si te pasa, pero Mm, vi una serie hace como un mes, que es una especie de distopía dentro del mundo de unas oficinas, y me gustó mucho esa serie, me enganchó muchísimo, y ahora no me acuerdo del título. Pero bueno, o sea, no os la puedo recomendar. Y no recomendar pasa el nada. Lotus es un tópico.
pero es lo que hay. Bueno, Vernon Subutex, no sé si la habéis visto, está en Filming. Es No, mira. una serie francesa que está muy bien, que me gustó mucho Ok, también. ¿cómo se llama? Vernon Subutex. Ok. Digo, por recomendar algo un poco más atípico, porque The White Mm, Lotus forma parte del mainstream y la conoce todo el mundo. Ahora está súper de moda, perfecto. Sí. Música, ¿qué disco nos recomiendas? Yo he recuperado por enésima vez toda la música de los 80 y digo que he recuperado porque no me quedé instalado. O sea, me gusta mucho la música de los 80 porque me Ujú. representa. Y la música que representa tus primeras veces y tu adolescencia es muy evocadora y la gente normalmente nos quedamos colgados de nuestras primeras músicas. Pero Sí. sí que es verdad que a mí la música siempre me ha interesado y durante los 90 oí mucho acid jazz. Ahora puedo ponerme a Rosalía, puedo poner lo que sea, desde cosas muy comerciales a jazz o música negra. A mí me encanta Billie Holiday, por ejemplo, la recomiendo mucho siempre. Pero a mí me gusta mucho Siouxsie y me gusta mucho Adam and the Ants. Entonces, cualquier disco de Adam and the Ants de los 80, Prince Charming o Stand and Deliver, todos esos discos me gustan mucho. Ok, genial. Recomiendo revisitar la música de los 80 porque es muy buena. Hombre, sí, hay joyas por ahí escondidas. Ahora, Félix, has mencionado las redes sociales. Te podemos encontrar y la gente te puede seguir, que nos esté escuchando en Facebook, en Instagram, y en Twitter también estás, ¿no? La verdad es que si me quieren seguir, lo más conveniente es Instagram. Mi nombre, Ok. Félix Cardoso en Instagram. De Facebook me quité hace unos meses, me borré para tener un poco menos y Ujú. el Twitter lo utilizo de una manera muy intermitente. O sea, Está un poquito miro abandonado. noticias y a lo mejor me asomo a Twitter a lo mejor una vez cada 15 días. Ok, pero Instagram está súper activo. Vamos, demasiado. Demasiado para tu Sí, gusto. sí, Félix, sí. te voy a hacer una pregunta muy absurda. ¿Tu apellido, Sabroso, es real o es un No, no, apellido es inventado? real, es real. Mi padre se apellidaba Sabroso, mi abuelo, vamos, es mi apellido, es mi apellido. Y habrá sido Sí, sí. motivo vamos, de bromas buenas, malas, uf. Durante la niñez fue muy incómodo porque los niños queremos pertenecer al grupo y los adultos queremos tener identidad propia, ¿no? Entonces, en la edad adulta lo acepté, tampoco es que lo reivindicara, pero sí lo acepté y me pareció bien, pero durante la niñez tuve bastantes problemas y de hecho problemas de que las risas de los compañeros y esas cosas y claro, a mí me acomplejaba mucho porque yo era muy tímido de pequeño y lo que hacía muchas veces era negarlo. O sea, yo me llamo Félix Sabroso de la Cruz y cuando me preguntaban en el colegio, en cualquier sitio, ¿cómo te llamas? Yo decía Félix de la Cruz y me saltaba el primer apellido. Sí, Pero es un buen apellido, quiero decir. sí, sí, Es ahora bonito. me parece bien. Sí, Sí, por sí. supuesto. ¿Y está sabroso? Eso dicen, no sé, no sé. Ahora haremos una encuesta por allí entre tus Sí. ex y tus amantes. Vamos a ver, estamos aquí, queremos saber si Félix está realmente sabroso. Oye, Félix, van a hacer una película sobre tu vida, porque tienes una vida súper interesante, pero te dan a elegir el actor que va a ser tu papel. ¿Quién sería Félix Sabroso? A ver, mucha gente cuando hace una película sobre su vida, que ha habido casos, eligen a gente súper guapa para representarse así. Yo no tendría ese valor. Si hiciese yo una película, preferiría elegir un actor con el que tuviese una empatía más personal, alguien con el que hubiese ya trabajado o con el que hubiese tenido una relación más personal. A mí hay actores españoles que me gustan mucho. Tengo una muy buena relación con Javier Cámara, muy buena relación con Pepo Nieto, muy buena relación con Alberto San Juan. Después de lo que he dicho, parece que les estoy llamando feos. Eh, no son feos, mis amigos son muy lindos todos. Pero digo que son personas más afines a mí, más cercanas. Ok, pero entonces ¿a quién elegimos? Porque tres actores que has mencionado, mira, Bueno, podrían ser... normalmente, ahora digo tres porque ahora cuando tienen reuniones con las plataformas y haces una propuesta de casting, normalmente te piden que ofrezcas una terna Ujú. para, bueno, primero por las fechas de los actores y segundo para ellos también poder participar de la elección. Claro, pero entonces cualquiera de estos tres podrían ser un Félix Podrían Sabroso ser. perfecto. Yo creo que sí. Genial. Ahora, ¿qué nombre le ponemos a la peli? Qué complicado. ¿Tú sabes lo complicado que es buscar un título? O sea, es muy complicado. Yo tengo uno, yo tengo una Eh, propuesta, simple y sencillamente. Yo, mira, la biografía de Fassbinder, el título de la biografía de Fassbinder siempre es un título que me ha parecido muy evocador, que es lo de Ya dormiré cuando esté muerto. Mm, Esto podría representarme, por ejemplo.
no solo porque no descanso mucho, sino porque además lo de la idea de estar despierto. De hecho, estoy escribiendo en una película lo que yo considero que será mi próxima película personal y se titula El mundo despierto. O sea, que lo del dormir y el despertar y el sueño, la realidad, lo onírico, todo eso me llama la atención. O sea, Algo por ahí. Oye, alrededor de ahí. yo tengo una propuesta, simple y sencillamente que se llame Sabroso. Ah, muy bien, también. Hombre, tiene ahí Pero mucho juego. eso está bien que lo digas tú, si lo digo yo es que el ego hay que tenerlo domado y hay que disimularlo. Ser egocéntrico es natural en nuestros oficios, pero exponerlo demasiado es una estupidez. Muy bien dicho. Me gusta muchísimo tu visión del ego. Ahora, Félix, bueno, nuestro podcast se llama Lengua y el nombre fue generado un poco por una cosa que leí en su momento de Emilio Lledó, que es un filósofo y filólogo español. Y la frase es, quiero saber tu opinión. La verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú qué opinas? Tú como escritor, como guionista, como director, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? Yo podría hablar mucho de esto en el sentido, porque es algo en lo que he reflexionado mucho y le he dado muchas vueltas a lo del lenguaje. Sí, por supuesto es enriquecedora. Y no solo es enriquecedora, sino que además, normalmente cuando una persona tiene riqueza expresiva, o sea, tiene un lenguaje o un dominio del léxico amplio, normalmente yo me atrevo a decir que son personas normalmente con mayor capacidad para expresar sus emociones, porque cuando tienes menos palabras, tienes menos acepciones o menos delimitaciones a la hora de decir, no, lo que siento es esto, o lo que me pasa es esto, o lo que me preocupa es esto otro. Y cuando tienes mayor capacidad para expresar lo que sientes, lo que piensas o lo que opinas, normalmente tu realidad, la realidad te devuelve experiencias más satisfactorias y por lo tanto eres más feliz. Dominar el lenguaje y expresarte mejor te permite entender mejor la realidad y por lo tanto ser más feliz, estar menos abocado a los vaivenes de la realidad, poder dominar más la situación. Eso por un lado. Y por otro lado, yo cuando dijiste lengua o lenguaje, dije virus. Cierto, eso te voy a preguntar. Pero chico, esa paranoia, ¿por qué? No, porque el lenguaje nosotros nos diferenciamos de los animales porque nos expresamos con palabras. Y eso es contagioso y es vírico. Y es en el sentido de que nosotros, a través de la expresión, podemos llegar a entendernos, pero también podemos llegar a darle palabras y contenido equívoco a un montón de cosas que sentimos y que nos suceden y que nosotros de repente expresándonos, porque estamos predeterminados por nuestras propias emociones y nosotros determinamos que lo que nos ocurre es bueno, malo o que una experiencia tal a través de nuestra experiencia y al final son solo palabras. Es como cuando discutimos solo porque estamos nerviosos o cuando sentimos miedo por algo pero no somos capaces de reconocer que estamos actuando con miedo y nuestras palabras contradicen verdaderamente lo que estamos expresando. Entonces, muchas veces los animales tienen una relación muchísimo más directa con sus emociones. Cuando sienten miedo, cuando sienten aversión a algo, cuando se ponen a la defensiva. Y nosotros, a través de las palabras, confundimos muchísimo, confundimos a los demás y nos confundimos nosotros mismos acerca de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Y en ese sentido, puede ser un mal contagioso también. Ok. Me gusta mucho tu interpretación. Félix, estamos casi llegando al final. Hay mucha gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá. Afortunadamente nuestro podcast es muy internacional. Yo tengo la fortuna de vivir en Madrid y puedo ver tus obras de teatro, pero la gente que está, yo qué sé, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Argentina, ¿dónde puede encontrar tus películas, por ejemplo? ¿En qué plataforma? Mira, ahí El tiempo de los monstruos está, no sé si en Latinoamérica, pero creo que sí, El tiempo de los monstruos está en Netflix, está en Filming y está creo que incluso en Amazon. Y La isla interior creo que también. Y luego el teatro sí que he estrenado fuera de España. En Argentina se ha estrenado 3 o 4 obras de teatro mías, en Chile se va a estrenar ahora alguna y en México también. Y bueno, la película que voy a rodar ahora
En Dominicana es una coproducción que participa también México y tengo bastantes actores mexicanos, con lo cual probablemente antes de irme a preparar a Dominicana la película, pasaré por México, que no lo conozco, y tengo muchísima ¿Cómo? curiosidad. Tienes que ir a México, claro. Totalmente. Y para ensayar con los actores, porque es un núcleo familiar mexicano que se traslada a Dominicana, la historia. Entonces, quiero conocerlos y quiero hablar con ellos. Por supuesto. Me imagino que también tu serie Mujeres se podrá buscar en RTV, ¿eh? En Radio y Televisión Española está colgada, sí, se puede ver la serie Mujeres también. Y la última que he hecho, Mentiras Pasajeras, se va a estrenar, creo que antes en Latinoamérica, en Paramount Plus o la otra plataforma que tiene Viacom, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Latinoamérica, creo que es Paramount Plus. Está en toda Latinoamérica y creo que se va a estrenar antes allí que en España. Ok, bien. Bueno, habrá que buscar que la gente pueda ver tu trabajo. Perdona, bonita, pero Lucas, me quería a mí. Esa es imposible de encontrar, ¿eh? Las dos primeras están en una plataforma que se accede a través de Amazon que se llama Flixolé, que es una plataforma de cine español. Ok, Y ahí sí que está. puedes ir tener Flixolé o puedes acceder a Flixolé a través de Amazon. Ok, pero si alguien tiene curiosidad de conocer a Lucas, que es del personaje que estábamos hablando antes. Félix, ahora te toca nominar a 3 personas que tengan algo interesante que contar o que tengan una historia inspiradora, como la tuya, para que podamos platicar con ellos aquí en nuestro podcast. ¿A quién nominarías? Nominar nomino, luego si se están a hacer revistas o no, ya eso no Eso, lo sé, claro. si aceptan o Pero no, bueno, es Antonia otra San Juan, historia. mi amiga Antonia es una gran conversadora y una persona muy interesante con la que de partir. Mm, Hay una persona que no se dedica al mundo del espectáculo y que, claro, la recomiendo porque yo también mantengo grandes conversaciones con ella, que es mi hermana Victoria Sabroso. No se dedica a lo mismo, pero tiene un mundo muy peculiar y muy ok. interesante que contar. ¿Sí? Es jefa de protocolo en Gobierno de Canarias, se dedica a la comunicación, a las relaciones públicas, Ah, mira, es genial. coach, y entonces tiene un mundo ahí como diferente al mío, pero Ujú. siempre es interesante también. Cynthia Lund, no sé si la has entrevistado, es No. una cantautora canaria, una cantante, digo cantautora, parece que cantautora te lleva todo el rato a canción protesta y tal, es muy pop, es muy divertida y es una tipa hecha a sí misma, o sea, se compone ella las canciones, las canta, hace ella misma los videoclips, su imagen de espectáculo y a mí me parece muy interesante, es muy joven y muy talentosa. Y está saliendo bastante adelante, ha sacado ya varios discos y creo que Cynthia es un personaje muy interesante. Vale, genial. Pues mira, 3 recomendaciones de chicas interesantes. Genial. Félix, qué placer charlar contigo en esta mañana de domingo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Espero no haberte puesto la cabeza como un bombo, porque es que yo hablo mucho siempre, hablo mucho. No te preocupes, eso está muy bien, porque luego imagínate que le hago una entrevista a alguien que no habla. Entonces se Ya. nos acaba el podcast. Qué aburrición, por Dios. Oye, me ha Félix, encantado conocerte. lo mismo digo, estamos en contacto Un abrazo, ahí por Instagram y a ver si un día coincidimos y nos tomamos un vinito o un algo. por supuesto, cuando Félix, tú quieras. muchísimas gracias. Cuídate. Igualmente, cuídate mucho. Chao, bye bye. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.